días, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a alabar al Señor por un momento. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación de Sion para ti y para mí. A los presos libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. Vámonos, vámonos, vámonos. Entremos a la casa del Señor. Vámonos, vámonos, vámonos. Entremos a la casa del Señor. Adoremos al Señor, demos gracias a su nombre. Adoremos al Señor, demos gracias a su nombre. Vámonos, vámonos, vámonos. Entremos a la casa del Señor. Vámonos, vámonos, vámonos.
Señor, los que vivís en la casa del Señor, nuestras manos alzar al santo lugar, alabad al Señor, alabad al Señor. Nuestras manos alzar al santo lugar, alabad al Señor, alabad al Los justos alzarán su mano, los justos alzarán su mano. Con gratitud vivirá el justo a pesar de los tiempos. Con gratitud vivirá el justo a pesar de los tiempos, Señor. Porque en ti hay pureza, en ti hay pureza, en ti hay virtud y santidad. Por la fe el justo vivirá, por la fe el justo vivirá.
voy a confesándole que no tenemos fuerzas, que si no es por su fuerza, por su gracia y misericordia, quedaremos postrados. Este es un canto que debemos de decírselo con un clamor: dame tu fuerza, dame tu gracia, Señor, porque no quiero quedarme, Señor, donde estoy hoy. No quiero quedarme, Señor, aquí donde estoy hoy, Señor. Quiero seguir en este camino, Señor, pero solo por tu gracia y por tu fuerza lo lograremos, Señor. Voy a
Cuánto necesitamos tu fuerza en este tiempo, Señor, en que la maldad va de aumento en aumento, Señor. Cuánto necesitamos tener nuestros ojos puestos en ti, Señor. En este tiempo en el que muchos fieles dejan el camino, Señor. En que la iglesia se aparta de tu camino, Dios. Que nuestros ojos sean puestos en ti, Señor. A un Pedro que te veía y caminaba contigo de cerca, perdió de vista a su maestro. A un Pedro que caminaba contigo, se hundía, Señor. Necesitamos tu fuerza. Necesitamos tu habilidad divina para seguir, para continuar en el camino de la verdad. No permitas, Señor, que nos apartemos. Tú lo dijiste. Apartados de mí, nada podéis hacer. Tú lo dijiste, Señor. Pero nosotros, nuestra carne cree lo contrario, Señor. Oh, gracias, Padre, por tu misericordia. Háblanos, háblanos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Asiento. Y yo quisiera que meditáramos en un tema, tal vez por 2 domingos. Sobre algo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y al parecer es algo que el Señor también está hablándonos a toda la iglesia. Quiero que me acompañen a la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y verso 1. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aleluya. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh, hermanos, es importante que en todo tiempo seamos conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo. Nosotros, los cristianos, debemos pedirle al Señor que nos ayude a entender los tiempos para no vivir estos tiempos de oscuridad en la oscuridad. Para que esa oscuridad no nos cubra, no nos alcance. Pero sí se puede que aunque haya oscuridad en el mundo entero, a nosotros los cristianos no nos alcance. Que suceda como cuando la plaga de las tinieblas en Egipto estaban palpables en las casas de los egipcios, pero dice la Escritura que en la casa de los israelitas había luz, hermanos. Había luz. Así que es necesario que en todo tiempo andemos en luz, andemos entendidos qué es lo que sucede. Y no se diga de nosotros lo que dice en Oseas: mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, porque le faltó entendimiento. Pero vamos a ver más adelante que no solo el entendimiento basta, no solo el conocimiento. Y en este capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses nos habla de algo que será manifestado antes de la segunda venida del Señor. Y se nos dice que sucederá algo con muchos cristianos, con una buena parte de la iglesia, antes que venga el Señor. Y si aquí el apóstol Pablo está instándonos, está avisándonos que no vayamos a ser movidos de nuestra manera de pensar, que tampoco nos vayamos a conturbar, que tampoco nos vayamos a dejar engañar, es porque podría sucedernos. Es porque podríamos nosotros dejar el camino de Dios para este tiempo. Os rogamos, hermanos, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el verso 3, para que pongamos mucha atención, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, hermanos, podríamos ser engañados si el Señor, a través de su Espíritu, nos da entendimiento acerca de los tiempos, nos da entendimiento acerca de lo que leemos. Podríamos ser librados. No es que no vayamos a ser engañados porque nosotros tenemos un gran conocimiento de las Escrituras, o por nuestra capacidad humana, o porque nosotros en estos momentos tenemos una corona especial para no ser engañados. No, a todos podría llegarnos el engaño, porque el engaño, hermanos, se parece tanto a la verdad que todos podríamos ser presa del engaño. En Latinoamérica se acostumbra a que llegan a las puertas de las casas ciertos vendedores de ciertos productos a ofrecernos supuestamente un producto que nadie tiene, más que todo las amas de casa. Señora, venimos a ofrecerle esta batería de ollas, se la estamos dando a un precio muy cómodo. Y ahí están las hermanas emocionadas. ¡Ay, qué lindas las ollas! Y luego, cuando están en el fuego, se dan cuenta que comienzan a despeltrarse, comienzan a destazalarse. ¡Ay, me engañaron! ¡Ay, me estafaron! Que no sea nuestra sorpresa, antes que venga el día del Señor, que nosotros hemos sido engañados. Y por eso Pablo aquí está instándonos, está recordándonos que no seamos movidos en nuestra manera de pensar. Que no seamos conturbados, que no vayamos a dejar el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de dejar el camino, todos. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya veremos qué es lo que lo detiene. Pero el verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y aquí en este verso se nos dice una palabra que el Señor quiere, a través del apóstol Pablo, que nosotros entendamos. Y se nos habla de un misterio. ¿Qué es un misterio? Un secreto. Ay, hermano, yo tengo la duda, el misterio. ¿Será que mi esposo me ama? Ay, hermano, fíjese que yo tengo el misterio. ¿Será que mi esposa me ama? No, ese es un misterio, pero ese guárdeselo para usted. Amén. Pero en el contexto bíblico y en la forma en la que el Señor Jesús nos dice qué es un misterio, si me acompañan a Mateo 13, verso 11.
Él, hablando con los discípulos, les dice, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes ellos? Aquí Jesús está haciendo una distinción entre la multitud incrédula y los discípulos creyentes. Entonces, entendiendo el contexto de lo que es un misterio, es que vemos que a unos les es dado a conocer los misterios de Dios y a otros no se les concede entender los misterios de Dios. No es para todos el entender los misterios de Dios. Ay, Señor, que seamos escogidos para entender tus misterios. ¿Solo por saber? ¿Solo porque la iglesia de hoy tiene ganas de saber más? No. Que querramos entender los misterios del Señor para que la oscuridad no nos alcance, hermanos. Entonces aquí Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, quiere darles a entender y a conocer un misterio que el Señor le reveló a él. Porque en otra parte de la Escritura dice que Pablo hablaba misterios o hablaba sabiduría en misterios. No todos podían entender lo que Pablo hablaba. Y aquí Pablo está diciendo en el verso 7 que hay algo, hay un misterio que ya está en acción, y es el misterio de la iniquidad. Muchos, en ese tiempo en el que Pablo estaba hablando ya del misterio de la iniquidad, estaban cegados para no entender ese misterio, como lo están muchos hoy. Y también la iglesia. Entonces, misterio es algo que está oculto, es algo que no le es revelado a todos. En otras palabras, según el contexto bíblico, podríamos decir que es un secreto sagrado. El Señor escogió a los discípulos para hablarles en misterio, para revelarles cosas secretas de su reino. Pero para los incrédulos, los misterios del Señor eran cosas como oír llover. A ellos no les importaba. Además de no importarles, tampoco iban a entenderlas. ¿Y qué es la iniquidad según la Biblia? Iniquidad es la cualidad de aquello que no se ajusta a la norma de la excelencia moral de Dios, y por ello es malo, perverso e inservible. Es la cualidad de aquello que no se ajusta a la norma de la excelencia moral de Dios, y por ello es malo, perverso e inservible. En otras versiones de la Biblia, iniquidad, el significado de la iniquidad se explica como
estar sin ley. Es exactamente la aplicación que podemos hacer hoy para la vida en el mundo y para la vida de la iglesia cristiana. Estar sin ley. El mundo va desenfrenado a vivir la vida desajustada a las leyes morales de Dios. Si nosotros fuéramos celulares hoy, si yo fuera un celular, si cada ser humano fuera un celular hoy, escogerían, así como podemos poner modo silencio, modo avión, yo creo que muchos escogerían activar modo sin ley. Sí. El verso 3 dice que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes la iglesia esté andando apartada del camino, porque el mundo, porque la vida mundana, ¿qué ha hecho con la iglesia? La ha influenciado. Comparemos la iglesia de hoy con el mundo. Veamos si el mundo quiere imitar a la iglesia o es la iglesia la que está imitando y quiere lo que el mundo tiene. Porque la iglesia lo que quiere es tener llenos sus templos. Y por eso no se amonesta el pecado. Por eso no se habla del misterio de la iniquidad en los que muchos ya están viviendo. Porque hablar del misterio de la iniquidad, porque hablar sobre aquellas personas que no tienen ley, la ley de Dios molesta, incomoda. La iglesia ha dejado de ser imitadora de Cristo. La persona de Cristo era alguien que andaba en la obediencia, haciendo la voluntad del Padre, no la voluntad de sí mismo. Y es lo que la iglesia ha hecho hoy. Es lo que el mundo hace hoy. Cerrarse al espíritu de la verdad. Rechazan la verdad. Están aceptando sobre ellos las tinieblas de Satanás. Y con voluntad propia se someten al espíritu de engaño. Sobre muchas cosas estamos siendo engañados, hermanos. Mirad que nadie os engañe. No sean engañados en ninguna manera. Entiendan los tiempos. Tengan luz sobre en qué tiempo están viviendo. ¿Solo por tener conocimiento? No. Para que no nos alcance las tinieblas. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, hermanos, cuando Pablo estaba bajo
luz del Señor para entender el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad ya estaba cocinándose, ya estaba planeándose en oculto. Ahí debajo de la superficie de la tierra, un gran espíritu de desobediencia a Dios estaba levantándose para empezar a obrar. Estaba obrando en forma de misterio, estaba obrando en forma secreta para los que no entienden los tiempos, secreta para aquellos que son engañados, para aquellos que no ven el peligro que se acerca. Pero si andamos en luz, vamos a saber, vamos a entender, vamos a meditar cuáles son los riesgos de andar sin ley, cuáles son los riesgos de andar en desobediencia a Dios. Y dice que antes que venga el Señor, vendrá la apostasía. Se manifestará en la iglesia aquellos cristianos que dejan el camino. Porque ¿qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Los hermanos que están aquí, ¿qué es apostasía? Salir del camino. Volverse al mundo. Así que el mayor riesgo, aquí el Señor nos está advirtiendo, porque el mayor riesgo es para la iglesia cristiana. ¿Por qué no es para el mundo? Porque el mundo nunca ha estado en el camino de Dios. Si para ese tiempo ya estaba operando el misterio de la iniquidad, ¿cómo estará operando hoy? ¿Qué estará cocinándose en secreto? La destrucción del mundo, la destrucción de la iglesia cristiana, hermanos, la destrucción de los valores eternos. El mundo no quiere saber nada del orden de Dios. No quiere saber nada del respeto a Dios. Si se levanta un gobernante con el temor de Dios, es el hombre más atacado que puede haber. Pero si se levantan los inicuos, toda la gente aplaudiendo. Ese es el misterio de la iniquidad. Vimos hace poco cómo en los Estados Unidos las masas se levantaban para rebelarse contra la autoridad, para causar desórdenes, para defender al inicuo, para defender al delincuente, para defender a una persona pornográfica. Los jóvenes sin ley, sin respeto alguno, destruyendo los carros de las personas, dándole vuelta. No les importaba si los tripulantes eran ancianos, si eran mujeres, si eran inválidos. Ellos querían causar desorden.
Ellos querían imponer sus leyes, leyes desordenadas, manifestando, defendiendo al inicuo. ¿Qué dice la Biblia de los ancianos? Jóvenes de esta iglesia, ¿qué dice la Biblia acerca de la ancianidad? Levíticos 19:32. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Esas son las leyes morales de Dios, leyes sencillas que nos muestran la moralidad de Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Proverbios 16. Verso 31, Proverbios 16:31, dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia, porque también hay vejez perversa. De los viejitos hitlerianos que nunca se arrepintieron de las atrocidades que se cometieron en el Holocausto. Ok, pero los padres que temen a Dios deben poner atención en esto. En cosas tan sencillas. Jóvenes de esta iglesia, pongan atención. ¿Cuál es su reacción cuando entra una persona mayor a la iglesia? ¿Siguen platicando? ¿Ignorando al hermano, al anciano, al mayor? ¿O son respetuosos y se voltean? Y hermano, que el Señor lo bendiga? ¿Hablan los ancianos con nosotros? Viejito ese ya va a hablar otra vez. Él no entiende que ya estamos viviendo en otro tiempo. Voltean a ver a los ancianitos de aquí de la iglesia. Bueno, entonces la Biblia dice: ante las canas te levantarás. Sí, levántate, sé respetuoso. Que la iniquidad, que el misterio de la iniquidad no llegue a tu vida, joven. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que las canas tienen sabiduría. Y estos hombres inicuos que nos tienen confinados en algunos países debido a este famoso virus, sabían que con eso podían eliminar a muchos ancianos. Sabían que podían eliminar aquello que todavía conservan las buenas costumbres.
Y no digamos los ancianos justos que andan en el camino de la justicia. Porque hasta los jóvenes de la iglesia de hoy están cambiando su manera de pensar. Y Pablo dijo que no cambien vuestra manera de pensar. La mente joven, la mente nueva, es un buen taller de Satanás. Pero jóvenes, quiero decirles algo, y es que el Señor está buscando a los jóvenes para glorificarse en ellos, y que aunque sean jóvenes en lo físico, puedan ser ancianos espiritualmente, puedan ser jóvenes maduros, sin ser movidos en su manera de pensar, sin que se les cambien las ideas en los últimos tiempos. Para que no vayan a ser jóvenes apóstatas, o la iglesia apóstata. ¿Nos debe asustar Satanás? No, hermanos. Debemos entender sus maquinaciones. Satanás ya es un enemigo derrotado. Pero él sabe que el arma del engaño le funciona muy bien. Entonces él está reclutando a un montón de personas inicuos igual a él, sin ley, para su pequeño reinito que no durará mucho tiempo. Amén. ¿Y cuál es su arma? ¿Cuál es su arma? No tengas ley. En esta vida todo se vale. Y además hay que disfrutarla. Nadie puede dictar tus preferencias sexuales. Nadie puede dictar la forma en la que tú debes vestirte. Nadie puede decir si en tu manera de vestir pareces un delincuente o pareces un homosexual o pareces una lesbiana. Haz lo que quieras. Nada es malo. Tú tienes el derecho sobre tu vida y sobre tu cuerpo. Otro engaño de Satanás. El Señor te acepta como tú eres. El Señor te acepta como tú eres cuando inicias tu camino con el Señor, porque después Él va a transformarte. Amén. Y así, en el misterio de la iniquidad, toda la humanidad va cayendo poco a poco. Y la simiente justa va aceptando el engaño y sometiéndose a la esclavitud de Satanás. Y la esclavitud que Satanás trata de hacer es impuesta. Muchos hoy andando como en el tiempo que Israel no tenía rey y vivía en el tiempo de los jueces, que dice de esa
época de Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa es la iniquidad. Hacer lo que a mí bien me parece. No ajustarme a la norma moral de Dios. Cada vez lo que antes y lo que siempre el Señor ha señalado como pecado, el misterio de la iniquidad lo señala como: eso no es pecado, eso no es malo. Los sabios de este mundo, argumentando que ahora son tiempos diferentes, la libertad de expresión, los homosexuales caminando en las calles libremente, y ahora la iglesia bendiciendo los matrimonios homosexuales. Llegará el tiempo en que por decreto gubernativo será en todo el mundo prohibido leer Romanos 1, donde habla que por falta de agradecimiento el Señor ha entregado a esas personas a una mente reprobada, cambiando el uso natural, el hombre por la mujer, hombre con hombre, mujer con mujer. Los perversos crearon el virus para matar gente, para matar justos. Isaías 57. Perdón, hermanos, Isaías 5. Fíjese, Isaías 5. Porque el profeta está viendo el tiempo. El tiempo del misterio de la iniquidad. Andar sin ley. Y dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que están inventándose que la orientación sexual de los niños no le corresponde a los padres. Entonces, ¿a quién? ¿A los inicuos? No les corresponde a los inicuos, les corresponde a los padres justos. Ay, hermanos, se está cocinando, se está fraguando algo tan oscuro, y nosotros debemos saber
preservar a nuestros hijos del río de andar sin ley, de ese montón de gente que va navegando por el río de la iniquidad, el río de sin ley. Que Satanás sabe que si destruye a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestros niños, destruirá a toda la humanidad. ¿Qué dice el verso 18 de ese mismo capítulo de Isaías? Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carretas. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice: ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Dice que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y que se cumpla el plan del Santo de Israel para que la conozcamos. Pero lo están diciendo en una forma burlesca. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Oh, hermanos, imaginemos lo que se está cocinando. Pidámosle al Señor que no seamos alcanzados por ese misterio de la iniquidad, que para nosotros, si andamos en luz, no será un misterio. Podremos entenderlo. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira. ¿Y quién es el mentiroso? Satanás. La serpiente, dice Génesis 3:1, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, la serpiente: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Con qué Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol? No, hombre, no es verdad. No es cierto. El inteligente, el sabio, en su propia prudencia. No es verdad, sino que sabe Dios que del día que de él comiereis, seréis igual a él, sabiendo el bien y el mal. Eva, ve por el camino de sin ley. Activa el modo en tu celular de andar sin ley. El mundo no quiere oír nada de las leyes de Dios. Y la iglesia, de la misma manera. Ay, hermanos, más adelante veremos qué necesitamos hacer, qué necesitamos recibir, qué es lo que puede librarnos, cuál es el poder
que hasta el momento está deteniendo el pináculo de la iniquidad. Amén. Que no seamos faltos de entendimiento. Pongámonos en pie. Y pidámosle al Señor que nos vivifique, que nos avive. Pidámosle al Señor que nos dé su espíritu para ser avisados del mal, porque Pablo sabía ahí en la carta a los tesalonicenses que muchos iban a perder la cabeza, que muchos se iban a alarmarse, pero el Espíritu nos dice: no os engañen en ninguna manera, sean entendidos, tengan luz para ser librados del inicuo. Queremos ser librados del inicuo. Amén. Cantemos. Por amor a tu nombre, vivifícanos. Por amor a tu nombre, sánanos. Por amor a tu nombre, la victoria nos darás y la gracia para terminar. Por amor a tu nombre, vivifícanos. Por amor a tu nombre, sánanos. Por amor a tu nombre, la victoria nos darás y la gracia para terminar. Por amor a tu nombre, vivifícanos. Por amor a tu nombre, sánanos. Por amor a tu nombre, la victoria nos darás y la gracia para terminar. Oh Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor,
Porque para los que andan en luz, tus misterios, las cosas ocultas de tu reino no son secretas, Señor. Presérvanos para el día de la manifestación del Señor. Presérvanos para el día de la manifestación del resplandor de Cristo, Señor. Oh, líbranos de la apostasía, Señor. Oh, Señor, por favor, que la gente vea que Jehová es Dios. Que la gente pueda ver una diferencia en un cristiano, en una persona normal. Que la gente vea que tú eres Dios y tiemble. Que la gente vea que tú no estás con juegos. Pero cámbianos a nosotros, por favor. Cámbianos a nosotros para ser ese testimonio que tú eres Dios, que tú eres uno, que tú no cambias, que el Santo de Israel es fuerte y es uno, por favor. ¿no es verdad que el Señor nos dice en Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de moral justa, no de inmoralidad, para que reciban el fin que esperan? ¿Cuál es el fin que todos esperamos? Terminar bien, terminar prósperos, que el mundo sea prosperado. Pero el mundo no quiere ser prosperado con esas leyes perdidas, amorales. El Señor quiere el bien. El Señor quiere nuestro bien. Amén. Cantemos una vez más. Por amor a tu